Buenas tardes a todos. Soy Alison Mendiverso, comunicadora de la Organización para la Excelencia de la Salud, y en nombre del equipo de la OES es un placer darles la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestros martes de webinars OES, tres expertos, tres historias de éxito. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta sesión. Como cada martes, esperamos que las experiencias que compartiremos la tarde de hoy les sirvan de inspiración y les brinden herramientas útiles que puedan implementar en sus instituciones, fortaleciendo la calidad de sus servicios. En esta ocasión contaremos con la participación de tres representantes de instituciones de nuestro país, quienes nos compartirán sus proyectos y las lecciones aprendidas. Los temas de hoy son los siguientes. Ajuicia tu corazón, una iniciativa de la clínica Mediláser presentada por el doctor Luis Carlos Quintero. Continuaremos con la experiencia viajando a través de la Vía Láctea, explorando la lactancia materna a través de una innovación en educación de la Universidad del Cauca a cargo de Laura Estrada. Y para cerrar, escucharemos a Carolina Bermúdez de la Clínica Centenario con la experiencia titulada Distribución del talento de enfermería según prioridad de cuidado. La moderadora de nuestra sesión será Pilar López, asesora técnica de proyectos de la línea AHCP de OES. Ahora vamos a dar inicio con la primera presentación y le doy la palabra al doctor Luis Carlos Quintero, médico cirujano, máster en bioética, quien representará a la clínica Mediláser. Doctor Quintero, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y por el tiempo. Bueno, yo muy contento de poderles compartir esta experiencia tan agradable. Y permítanme, les voy a poner en pantalla el póster que llevamos a la reunión y quiero a partir de ahí contarles un poco cómo surgió esto. Nuestra estrategia se llama Ajuicia tu corazón y nació a partir de la evidencia de algunas problemáticas en la asistencia de pacientes, pero que tenían unos vínculos soportados no solamente en lo técnico médico, sino sobre todo en lo humano. Y en ese orden, la gerente de su momento, que es la doctora Patricia Pérez, a quien respeto y quiero muchísimo, tuvo en su mente la posibilidad de decir cómo hacemos para trabajar sobre esta serie de procesos que no necesariamente son temas médicos, sino que involucran otra serie de elementos. Para ese entonces ya teníamos vinculado el área de bioética en la institución y nos sentamos a pensar un poco en eso y aquí tuvimos el aporte supremamente importante de la doctora Marta Bella, que era en su momento la decana de Derecho de la Universidad, de la Fundación Universitaria Navarra. Entonces, entre estas dos excelentes profesionales, se sentaron a pensar qué podíamos hacer, porque la doctora Marta, en su visión jurídica del ámbito de atención, y jurídico entendiéndolo desde el tema de derechos del paciente y de la asistencia médica, no solamente desde el vínculo como lo tenemos hoy planteado como algo negativo, sino la visión positiva de la atención médica vinculada con unos ámbitos jurídicos, se diseñó una estrategia que se llama Ajuicia tu corazón. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? La intención de esto, pues básicamente es una actividad lúdica. Lo que se pretende con esto es evidenciar desde el ámbito interdisciplinar los problemas que tenemos en la atención médica. Entonces, como bioética es un área que aborda todos los espacios de la clínica, pues porque participa en las diferentes decisiones, a partir de ahí, junto con el grupo de apoyo, que es trabajo social, psicología, nutrición, altas tempranas y educación, identificamos aquellas situaciones puntuales que han generado dificultades o que hemos tenido problemas desde diferentes órdenes, repito, no solamente técnicos médicos, sino que representen problemáticas humanas, ¿sí? Como pueden ser demoras en la atención, no permitir que los familiares acompañen, o sea, una serie de cosas de este orden que uno puede detectar de diferente orden. Y lo que pretendimos fue, a través de un espacio lúdico, estos elementos llevarlos a ese espacio lúdico. Pero ese espacio lúdico tuvimos una muy interesante idea y es llevarlo a un juicio oral. Y recuerden que en ese orden el ámbito jurídico maneja los juicios de forma oral. Entonces la Universidad de Navarra tiene una sala de oralidad y en esta sala de oralidad lo que hacemos es plantear un juicio, como sucede cualquier juicio, llevando a juicio no al personal asistencial, ojo, eso es muy importante, sino a la situación puntual, ¿sí?
Entonces, en ese orden, como ustedes lo ven aquí en el póster, se los voy a subir un poquito, ustedes ven que eso es lo que sucede. Entonces, aquí ustedes ven diferentes ámbitos. En principio, lo que hacemos es que tenemos un juez. Definimos que el juez era el área de bioética. ¿Por qué? Pues porque es el integrador de muchos conceptos. Y dijimos, listo, entonces vamos a generar un corazón acusado. El corazón acusado es el problema que está, pero ese problema estará a cargo de algunas personas, ¿sí? No significa que vamos a buscar un culpable, sino vamos a evidenciar dentro del proceso qué no se hizo adecuadamente o cómo no funciona el proceso, porque eso puede ser, y eso es lo que vamos a acusar. Después de eso, tenemos un corazón rescatista, o sea, es algunas personas que trabajan dentro del área y que pueden defender lo que haya sido, de lo que se haya presentado en ese momento. Luego tenemos un corazón defensor de la humanización, entonces alguien que en términos jurídicos entenderíamos como un fiscal, ¿sí? En donde va a decir, mire, se vulneraron esta serie de elementos de lo humanizado que hemos promovido dentro de la institución, y en ese orden hay un ministerio de la humanización que en este caso lo cumplirá la área jurídica. Y es definir desde derechos, desde deberes, de la normatividad, qué de todo eso no estamos haciendo correctamente o, todavía mejor, qué podemos hacer mejor. En ese orden, entonces, es igual que un juicio. Lo que hacemos es abrir una sala de juicio, entra el juez como cualquier juicio, las partes, todo el mundo está de pie, el juez se sienta, lo que hace es reconocer a las diferentes partes y entonces menciona cuál es el problema, lee el problema y bajo ese problema vamos a preguntarle, perdón, a las personas que participaron en el problema, qué fue lo que sucedió, cómo ellos lo entendieron, qué fue lo que pasó, etcétera, y entramos en esa deliberación. Durante todo ese juicio tomamos nota de todo lo que sucede, de todo lo que puede haber sucedido, de lo que podemos mejorar y algo importante, llamamos testigos. Esos testigos pueden ser de diferentes áreas, del área de farmacia, de suministros, de sistemas, de calidad, de quien sea. Y lo que hacemos es reconocer el problema desde un ámbito interdisciplinar para darle una solución desde esa misma perspectiva. O sea, es mostrar cómo el problema no está asociado a las personas, eso quiero dejarlo muy claro. O sea, uno no va a juzgar al individuo o la jefe o el médico o perdón, el auxiliar, sino que vamos a saber la situación puntual y cómo cada uno de nosotros ha participado para que eso se dé en pro o en contra. Y a partir de ahí se generan unas políticas que el área de calidad toma y las vuelve políticas institucionales para corregir este tipo de elementos. Entonces, primero es un espacio muy agradable, divertido, es tensionante, claro, porque vamos a ver qué podríamos haber hecho mejor, pero es un espacio lúdico. Entonces, en ese orden no vamos a juzgar a nadie, sino cada proceso, y eso hace que sea un espacio fabuloso. Entonces, en ese orden lo hemos hecho en muchas ocasiones, digamos que escogemos los casos puntualmente. Estamos haciendo, en este momento estamos haciendo 4 eventos al año, o sea, 2 por semestre, pues porque eso requiere una planeación y un despliegue logístico importante del equipo asistencial. Citamos a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a quien corresponda, hacemos la revisión del caso previamente y después nos sentamos en el juicio a discutirlo y a debatir. Eso es en general lo que hemos hecho y como ustedes ven ahí en el póster, pues tiene unos aportes muy interesantes. Ustedes ven aquí una foto fabulosa de uno de los ajuicias y digamos que en general lo que pretendemos es seguir fortaleciendo el espacio de humanización, entendiendo que la asistencia no solamente es técnica, sino que es humana. Recuerden que nuestras profesiones asisten soportadas en la ciencia, en la tecnología, en una cantidad de cosas importantes, somos de ejercicio humanístico. Y eso implica que todo ese conocimiento y todo eso que hemos desarrollado tenga una función directa en el bienestar de las personas que nosotros atendemos y de sus familias. Entonces, digamos que esa es la intención, así funciona el proceso y realmente es un espacio muy satisfactorio porque genera reflexión, autorreflexión como institución y nos permite encontrar que incluso muchas cosas que hemos definido previamente como correctas, ahora decimos, no, venga, eso no funciona de esa manera, vamos a modificarlo de otra forma y eso creo que es espectacular y es que uno pueda decir todo lo que hemos hecho, lo podemos, tenemos la capacidad de cuestionarlo constructivamente y reorganizarlo para generar un espacio mucho más agradable para todos. Eso es en general lo que nosotros hacemos con nuestra estrategia tan querida como esa Juicia tu Corazón.
Gracias, doctor Quintero, por compartirnos esta experiencia. En este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Entonces, queremos compartir con usted este espacio. Gracias nuevamente por estar acá. Esta estrategia nos da a conocer claramente que podemos ver cómo se ha ido fomentando una cultura de humanización basada en la calidez humana y actitud de servicio durante la atención del paciente y sus familias, que se refleja a través de la satisfacción del usuario, básicamente. Los felicitamos por realizar este trabajo con compasión, con empatía, con comprensión de todas estas situaciones, las cuales promueven cambios en las prácticas diarias dentro de la atención que le apuntan directamente a la transformación cultural en las instituciones. Agradecemos entonces su participación y damos paso a la siguiente presentación. Gracias, doctor. Bueno, continuamos con nuestra segunda presentación. Recibamos a Laura Estrada, enfermera especialista en enfermería materno-perinatal y docente de la Universidad del Cauca. Laura, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Primero, quiero agradecer a los organizadores de la OES, a mis colegas y participantes que están en este momento conectados para escuchar estos webinars de los martes. Me encanta que podamos tener estos espacios para compartir todas las experiencias de innovación. En este caso, la experiencia que les traigo hoy, explorando a través de la Vía Láctea, una innovación en educación. Les voy a presentar a través de diapositivas el póster que llevamos al evento que se organizó por parte de la OES. Quiero comentarles que para nosotros es muy importante tener espacios de reflexión y especialmente las metodologías que nosotros utilizamos para poder compartir las diferentes teorías de enfermería, como es el cuidado, y que también esto, digamos que está enlazado a la forma en cómo nosotros aprendemos. Hay algo importante que es la gamificación, que en este momento les voy a presentar y que hemos podido llevar al aula a través de los juegos o las actividades lúdicas, el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos una emoción o unimos una emoción a través del aprendizaje, es más fácil la asimilación, la adherencia de este mismo. Entonces, la experiencia del aprendizaje se hace mucho más ameno, es mucho más atractivo y más accesible a los estudiantes. Viajando a través de la Vía Láctea lo utilizamos a través de diferentes aplicaciones. Una de ellas es una aplicación gratuita donde digamos que los estudiantes pueden acceder a través de un código QR, un pasabordo, y ingresan, digamos, a esta aplicación y hay una pregunta inicial. Le pregunta, ¿usted quiere adquirir habilidades en consejería en lactancia materna? Entonces el estudiante dice sí o no, y si sí, ingresa directamente pues al juego. Digamos que el objetivo que nosotros queremos compartir con ustedes es promover el desarrollo de las habilidades de los estudiantes de enfermería. Inicialmente se proyectó para enfermería, pero si ustedes pueden ver ahora que les presente, esto se puede transportar o se puede trasladar a otros entornos, no necesariamente estudiantes de enfermería, también de medicina, de fisioterapia y a todo un equipo de salud que está haciendo este acompañamiento inicial, especialmente para las puérperas cuando estamos hablando de un posparto en un centro hospitalario, pero también cuando trabajamos en comunidad. Esto hace parte de una actividad, un proyecto que realizó Innovaciones Educativas, que es un grupo de investigación también de la Universidad del Cauca. Nos dieron unos cupos a algunos docentes que decidimos participar de, digamos, de esta innovación. Entonces propuse esta innovación y la articulé con las clases digamos que yo doy, que dicto dentro de la universidad, que es salud sexual y salud reproductiva, específicamente lactancia materna. Entonces, el Diplomado de Innovaciones Educativas nos apoyó y nos dio como las instrucciones de cómo podríamos nosotros implementar en nuestras clases este proyecto. Entonces, iniciamos con una pregunta de investigación: ¿cómo mejorar la capacidad del estudiante de enfermería para brindar un cuidado desde una perspectiva holística y consejería en lactancia materna en el lactante y su familia? Nosotros nos basamos en un marco teórico, siempre una base científica para poder, digamos, compartir toda esta información, y sabemos que hay unos grandes vacíos respecto a cómo nosotros enseñamos lactancia materna.
no solamente para el equipo de salud, sino también para las familias y la comunidad. Entonces, si nosotros como equipo de salud tenemos ese vacío de conocimientos, de metodologías para poder tener esa adherencia del aprendizaje, pues así mismo se va a ver reflejado en estos entornos, ¿sí? De cuidado. Entonces, por esa razón, digamos que empezamos a modificar la forma en cómo nosotros impartimos las clases, las metodologías, y quisimos volverlo mucho más atractivo a los estudiantes para que ellos pudieran acompañar luego, posteriormente en las prácticas, a las familias lactantes. Entonces, las sesiones prácticas están más enfocadas en reforzar la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas en la consejería en lactancia materna. La metodología, nosotros utilizamos primero el reto, lo que traigo en mi mochila. Esto es una evaluación previa. Para poder nosotros evaluar qué tan efectiva es esta propuesta de innovación educativa, debemos tener una base, saber qué es lo que saben los estudiantes. Entonces, inicialmente hacemos un quizzes que también es interactivo, tienen un tiempo, tienen un puntaje, y a medida que va pasando el tiempo, pues así mismo se va disminuyendo el puntaje. Las primeras personas que respondan este quiz son las personas con que inicialmente vamos a trabajar y vamos a empezar a jugar. Los participantes que pasan a través de estas 4 estaciones, porque la idea es que cada una de las estaciones va a tener una temática importante, una temática general. Y luego inicia la ronda de las misiones espaciales. Antes de que pasemos a las misiones espaciales, tienen que tener una teoría. Es aquí donde aprenden sobre lactancia materna exclusiva, las posiciones, el agarre, la succión, los signos de buena succión, el almacenamiento, el transporte, los nutrientes, digamos, todo el marco teórico lo vemos en las 4 estaciones. Luego de esto pasamos a la ronda de las misiones espaciales, que es por medio del juego de roles. Entonces ellos se tienen que involucrar en la lactancia, que en ese momento puede ser médico, puede ser enfermero, puede ser su pareja o el acompañante en ese puerperio o en esa lactancia posterior, o también puede ser el hermano o hasta la suegra o la vecina. Entonces, digamos que a partir de este juego de roles, ellos tienen que desarrollar un caso que se les comparte, un caso clínico, y poder abordar, digamos, una complicación o una situación de lactancia materna difícil. Luego, los últimos 5 finalistas tienen que reunirse y proyectar una reflexión final. Y luego se publica el ranking. ¿Qué pasa con la gamificación? Que a diferencia, digamos, de los juegos lúdicos, la gamificación inicialmente tiene que tener unos objetivos muy claros, ¿sí? Y esto es crucial para poder establecer las habilidades y el conocimiento a desarrollar, pues con los estudiantes. También se tienen que incorporar estos elementos lúdicos, por ejemplo, que las estaciones, que tienes el pasabordo para poder ingresar, para poder subirte a la nave y volar hacia la Vía Láctea, y que vamos teniendo puntaje a medida que vamos pasando a través de las misiones espaciales. Vamos subiendo de nivel, vamos a tener insignias, vamos a tener un perfil o un rol dentro de esta nave. También se crea este escenario de práctica, es decir, que aparte de ser el juego de roles aquí en este momento, luego posterior vamos a hacer una evaluación de esas habilidades. ¿Cómo la evaluamos? A través de la destreza del hacer, ¿sí? Entonces, luego con una lista de chequeo, cuando estamos en la práctica clínica y la práctica comunitaria, lo que hacemos es evaluar cómo es la actitud y el compromiso del estudiante respecto a lo que se aprendió en el juego de Viajando a través de la Vía Láctea. Hay algo importante acá que es el fomento de la colaboración. Sí es importante de que cada uno tiene su pasabordo, cada uno está en su misión, pero cuando están trabajando en los juegos de roles deben jugar de forma colaborativa, que eso hace parte también, digamos, de una de las metodologías que nosotros utilizamos para poder hacer un aprendizaje integral, integrativo, que de pronto lo que yo estoy aprendiendo aquí o tengo un conocimiento de base, tú también lo puedes entender, te lo comparto allí en ese momento. Y al final hacemos un feedback, ¿sí? Pues para saber cómo nos sentimos, qué emociones generaron, porque la idea es que a través de la emoción vamos a enlazar, digamos, esa memoria que se tiene allí a través de este juego, y vamos a escucharnos, ¿sí? Vamos a sentir cómo se sintió el estudiante y asimismo, pues, cómo se sintió pasando a través de estas estaciones y estas misiones. Entonces, primero tenemos el apoyo emocional, siempre inicialmente es desde la escucha, desde la observación y desde el sentir de ser y de estar como cuidadores de esa familia lactante.
estimulación táctica y técnica de amamantamiento y posiciones, pasamos por extracción de la leche materna, conservación y suministro, y al final lactancia materna exclusiva y reglas de oro y AMI. Entonces, si ven en esta presentación, esta es como el inicial. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás listo, lista para el viaje? Entonces, sí, entonces ya los primeros 5 jugadores deben dramatizar, digamos, esta propuesta, esta problemática. ¿Qué propuesta problemática? Por ejemplo, acá traemos una de las problemáticas, de las tantas problemáticas que se pueden dar. Entonces, según esta problemática, tienen que desarrollarlo, lo personalizan según el rol que les corresponda, y el enfermero y el médico deben dar respuesta de las actividades que debe hacer para que se pueda solucionar esta lactancia difícil. Luego, que sería la segunda momento, que vuelve de nuevo a su consulta porque efectivamente tiene el mismo problema o se suman otros problemas más. Ahora sí, ¿cómo ese equipo de salud resuelve esta, digamos que esta situación? Y al final del caso presentado, ¿qué estrategia, reflexión, aporte sugiere realizar a este centro de salud? Esta reflexión, como les digo, es un trabajo colaborativo. Es decir, que el equipo final debe proyectar una reflexión, aparte de eso, una estrategia en educación, pero una estrategia en educación que comprometa a todo un equipo. No solamente se delega al enfermero o al médico que está, digamos, de consulta de promoción y prevención, sino que también desde el ingreso de esa familia lactante al centro de salud, cómo se hace ese acompañamiento para que se pueda resolver la situación difícil que tienen lactancia o las dudas que tengan, porque no necesariamente tienen una situación difícil, sino que también pues quisieran tener como ese acercamiento para poder tener una lactancia más eficaz, más tranquila, ¿sí? Y que pueda tener todos los beneficios que tiene la lactancia. Entonces acá tenemos los resultados, pues el estudiante de enfermería, pero ya sabemos que esto también se puede extrapolar, digamos, a otro población objetivo, puede incorporar a través de esa emoción y motivación, a través del juego, llevándolo a mejorar su participación y alcanzar un mayor aprendizaje. Se evaluaron tanto resultados cuantitativos, porque se hizo mediante pruebas escritas, es decir, para saber qué sabía antes y luego qué conocimientos adquirió luego, y también cualitativos a través de una lista de chequeo, observando dentro de la práctica clínica y la práctica comunitaria cómo es el comportamiento, la actitud y la disposición de los estudiantes mediante las rotaciones pues, que ellos tienen. Y en última instancia, esta formación práctica contribuye a gran medida al desarrollo profesional y satisfactorio de los futuros enfermeros y enfermeras y, como les digo, todo un equipo de salud. Y por conclusión y reflexión final, para que el equipo de salud, el estudiante o el profesional de enfermería pueda brindar una asesoría centrada en el lactante y su familia, es súper fundamental no solo tener conocimientos teóricos, sino también habilidades que permitan un acompañamiento que sea integral, que sea holístico. Y esto implica también comprender las necesidades reales de la gestante, de la lactante, que tenga una comunicación empática, que pueda fomentar un entorno de confianza, de seguridad, de respeto y pueda brindar un apoyo integral, considerando aspectos físicos, emocionales, culturales y sociales. Es importante que nosotros empecemos a cambiar estas formas, estas metodologías de estudio. No solamente la clase magistral, digamos, hoy en día es una de las herramientas que hay que replantearla. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas generaciones sabemos que el uso de las TICs está, digamos que, a la mano, y los jóvenes, y tanto los adolescentes como los jóvenes, ya en la adultez, estamos bombardeados de información por todos los medios. Eso significa que nosotros como docentes, como profesores, como maestros, debemos darles las herramientas necesarias para que ellos puedan consultar esta información de la mejor manera, que sea de las fuentes, que sean de las mejores fuentes, y que de alguna forma el conocimiento que se tenga se pueda integrar en sus vidas. No solamente es el saber, sino también el ser y el hacer. Que eso hace parte también, digamos que del manejo que nosotros como programa de enfermería de la Universidad del Cauca lo tenemos dentro de nuestras competencias, que es importante entender cómo la familia siente, tiene miedos, qué dudas tiene acerca de su lactancia, realmente quiere lactancia, y explicarle y expresar todos los beneficios que se tiene alrededor de la lactancia. Ahora, esto es importante de que los estudiantes puedan comprenderlo, y a partir de esa comprensión y haberlo de alguna forma integrado en sus vidas, ahora sí acompañar a las familias lactantes. Entonces, como reflexión final, yo quisiera decir que
primero agradecer por este espacio, por darme la oportunidad de poder brindar estas ideas, esta innovación en educación, y que la gamificación no solo puede hacer que este aprendizaje sea dinámico, que sea emocionante a través del juego, sino que también va a contribuir significativamente en el desarrollo de competencias esenciales a los futuros profesionales o al equipo de salud. Entonces les invito a reflexionar de cómo nosotros podemos seguir innovando en nuestras prácticas de docencia y considerar la importancia de las emociones en el aprendizaje. Al final del día, educar no solo es transmitir un conocimiento, sino también poder inspirar, poder motivar tanto a los estudiantes y al equipo que nos está escuchando para que se puedan convertir en agentes de cambio en sus campos o en sus lugares de trabajo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Laura. En este momento no tenemos preguntas en el chat para ti. Entonces, te agradecemos por compartir en este espacio esta estrategia que ha sido innovadora y que además es educativa. Sabemos que será una estrategia ganadora dentro de todos los profesionales de enfermería, ya que pueden brindar asesoría y cuidados a las madres desde una perspectiva holística, centrada en las necesidades reales de ellas y de sus familias también, en las cuales es fundamental que exista pues una buena comunicación, en donde exista también la empatía, el respeto y en donde se pueda brindar un apoyo integral que considere no solo los aspectos físicos, sino también las condiciones emocionales, culturales y sociales. Gracias de nuevo y damos paso a Alison. Muchas gracias. Para concluir, escucharemos a Carolina Bermúdez, coordinadora general del Departamento de Enfermería de la Clínica Centenario. Carolina, es un gusto tenerla aquí. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Un abrazo fraternal desde Stewart, Colombia. Gracias, Organización para la Excelencia en Salud, por tener esta hermosa tarea multiplicadora y por darnos la oportunidad nuevamente a mí y a mi personal de compartir nuestra experiencia de éxito con la distribución del talento de enfermería según la prioridad del cuidado. Y bien, estábamos en el último trimestre del año 2022, replanteándonos nuevamente el análisis causal por la presentación de lesiones en piel. Y este replanteamiento obedecía a que veíamos que durante todo el año no habíamos logrado ser consistentes en la disminución de la frecuencia de estas lesiones. No, las gráficas de estos indicadores y de este resultado eran como una imagen de sierra todo el año, en la que a veces lo lográbamos, a veces no, lográbamos impactar de pronto alguna causa, pero otra causalidad la aumentábamos. Si bien la resolución 0256 reseña solo las úlceras por presión, todos quienes estamos aquí sabemos que desafortunadamente el universo de las lesiones en piel es mucho más complejo y que la multicausalidad de estas lesiones muchas veces no nos permite resolver las mismas lesiones antes del egreso del paciente y por tanto no logramos resarcir este daño al paciente antes del egreso hospitalario. Durante este año ya habíamos iniciado nuestro acercamiento a la filosofía LEAD, pero estábamos en ese periodo de aprendizaje. Finalizando este año 2022, nuestro profesional de gestión para el cuidado de la piel me genera la alerta nuevamente porque detecta 4 lesiones en piel en 4 pacientes de la unidad de cuidado intensivo crítico en un periodo muy corto. Obviamente esta información genera malestar, genera preocupación y realizamos el llamado al coordinador de enfermería de las unidades de cuidado intensivo. En este momento, el Julián, nuestro jefe para la gestión del cuidado de la piel, pone en contexto a Jonathan, él pide los datos de estos pacientes y entonces Jonathan, sobre un pedazo de papel que hay en mi escritorio, ubica de manera
espacial los pacientes en esta unidad de cuidado intensivo. Y lo primero que todos nos damos cuenta es que estos pacientes se agrupaban o tenían relación en la ubicación en que se encontraban en esa estructura de la unidad. Si ustedes me permiten la expresión, los 4 pacientes se encontraban en el mismo rincón de la unidad y por tanto compartían el mismo personal de enfermería. La relación nuestra, enfermero-paciente, en cuanto a auxiliar de enfermería en la unidad de cuidado intensivo es 1 por cada 3, pero por la estructura de la unidad hay un auxiliar que asume 4 pacientes. Cuando nosotros nos quedamos mirando esto, pues nuestra primera percepción es que teníamos un problema con los 4 auxiliares de enfermería a cargo de estos pacientes que habían presentado las lesiones, es decir, un auxiliar por cada jornada, 2 en el día y 1 por cada noche. Jonathan, nuestro coordinador de la unidad de cuidado intensivo, que conocía muy bien el estado de los pacientes, eh, después de hacer un breve silencio y de ver esta gráfica, me dice: jefe, lo que me estoy dando cuenta es que estos 4 pacientes son los 4 pacientes más críticos del total de los 10 pacientes de esta primera ala de la unidad de cuidado intensivo. Nos empieza a referir los diagnósticos, las complicaciones, el soporte ventilatorio, el soporte vasopresor, las complicaciones que han tenido los pacientes, el requerimiento transfusional y sin lugar a dudas estos eran los 4 pacientes más críticos del total de los 10 de esta primera ala de cuidado intensivo, lo cual pues nos sorprendió y seguido de esto, Jonathan nos dice, el problema es aún más grave porque los pacientes que acompañaban este grupo de 10 pacientes en esta ala tenían mucha menos complejidad. Teníamos paciente pre y post estratificación coronaria y algunos pacientes que estaban esperando el descalonamiento de la atención con su traslado hacia la unidad de cuidado intermedio. Cuando nosotros vemos este dibujo que Jonathan nos hace, pues no nos queda otra cosa que preguntarnos por qué este auxiliar quedó con los 4 pacientes más críticos de esta ala y respondernos nosotros mismos y preguntarnos y cuestionarnos por qué realizamos una asignación secuencial, porque siempre que llegamos al turno establecemos que tú vas del 1 al 3, tú vas del 4 al 6, sin lugar a dudas, casi que lo dejamos a la suerte. También nos preguntábamos qué sucedió en el equipo de trabajo y nosotros mismos teníamos la respuesta cuando hemos escuchado tantas dificultades, digamos, incluso no solo laborales, sino a veces de las mismas relaciones sociales donde los equipos de trabajo no se engranan por múltiples causas. Y finalmente nos preguntábamos qué sucedió con el seguimiento de los profesionales a cargo de los pacientes. Y ahí se nos desdibujó un poco la criticidad que encontrábamos en el primer círculo, porque los 4 pacientes compartían el mismo auxiliar, pero no el mismo profesional. Nuevamente, por la asignación secuencial, la mitad de los pacientes eran de una profesional, la mitad de estos 4 pacientes críticos eran de una profesional y los otros 2 eran de otra profesional, lo cual, como les decía, desdibujaba un poco para cada profesional la gravedad y la complejidad que tenía este auxiliar. Seguido de esto, decidimos que teníamos que empezar a plantearnos una nueva posibilidad de trabajo y una de ellas eh, era que debíamos este mismo gráfico llevarlo hacia los grupos de trabajo y que pudiéramos graficar el problema para empezar a tomar las decisiones desde el inicio de las jornadas. Lo otro que teníamos que comprometernos nosotros es que la metodología, cualquiera que fuera la que fuéramos a utilizar, lograra la equidad de los equipos, porque este dibujo demostraba que ese trabajo no estaba siendo equitativo. Y lo tercero que tuvimos que decidir en ese momento es que debíamos empezar de inmediato, debíamos empezar nuevamente. Como ya les había dicho,
ya habíamos tenido este primer contacto con la metodología LEAR, que adaptada para los sistemas de salud, tenemos la metodología LEAR Healthcare, que nos permite eliminar las actividades que no le añaden valor al proceso que quieres mejorar, que nos permiten maximizar el uso de los recursos disponibles, reduciendo costos, pero sobre todo, y el valor más grande de la metodología, es que mejoras la experiencia del paciente. Ese es el botón de oro al que debemos llegar. Esta metodología de Learn Healthcare adaptada para sistemas de salud tiene 11 metodologías. Estas son las 11, ustedes las pueden ver ahí, pero quiero reseñar tres para que a nosotros nos sirvieron particularmente, aunque de todas podemos sacar varias ideas. Primero está la metodología Kaizen, es una palabra japonesa que significa cambio para mejorar y tiene algo muy particular y muy bonito, y es que nos habla que el resultado es un esfuerzo común y continuo. Todos, administrativos, asistenciales, toda la organización aporta para este esfuerzo común que debe ser continuo. Si el esfuerzo que tú estás haciendo tiene una periodicidad y no se puede mantener como nos venía sucediendo en ese año 22, entonces debemos revisar, en algo debemos estar fallando. Luego, nosotros revisamos la metodología Kanban. Esta palabra japonesa significa tarjeta visible, la cual sirve como una herramienta de planeación y autoriza la producción. Y para nosotros, cuando leímos y cuando revisamos nuevamente la metodología Kanban, inmediatamente nos transportábamos al dibujo en ese pedazo de papel que había realizado el jefe Jonathan. Y por último, la metodología BSM, que nos habla de una cadena de valor que es la suma o la colección de varias acciones. Y si volvemos a hablar que las lesiones en pie tienen una multicausalidad, pues estamos hablando de que tenemos que sumar esfuerzo, que tenemos que sumar barreras, porque no hay una sola barrera descrita en la evidencia científica de la prevención de lesiones de piel que sea mágica. Necesitamos varias barreras. Pues bien, este ingeniero que no lo conozco, pero y creo que él no sabe cuánto nos ayudó en esta estructura de este trabajo, el ingeniero Emerson Andrés Giraldo Betancourt, en el documento de su maestría, trata toda la tecnología Lean Healthcare. Es paisa, si ustedes lo conocen, un abrazo para él. Le estoy haciendo este reconocimiento público porque gracias a este documento que él desarrolla, a su trabajo, nosotros se nos facilitó mucho entender la metodología y poderla aplicar. Bien, entonces lo primero que nos dice la filosofía Lean es: retira del proceso todo lo que es un desperdicio, todo lo que consume tiempo y esfuerzo en el personal de enfermería y que no le aporta valor. Lo primero que nosotros encontramos: no realizar una trazabilidad en la entrega del estado de la piel entre las jornadas. Es decir, solo nos quedábamos con la información piel sana, piel con lesión, pero no entrábamos a evaluar esa lesión. ¿Cómo me la entregas? ¿Cómo la recibo? Iniciar la jornada del trabajo de enfermería sin orientar ni planificar el cuidado. Todos sabemos que recibimos turno y todos empezamos a hacer cosas. Todos empezamos a trabajar, pero de manera aislada. Tres, la asignación secuencial de los pacientes como una regla de oro rutinaria. Simplemente es una rutina la asignación secuencial de nuestros pacientes. Otro desperdicio que encontramos: no garantizar los cambios posturales por el equipo de trabajo, así como el cuidado individual. Otra cosa bien importante: iniciar los cambios posturales en horas pares, lo cual era una realidad que no se cumplía, porque una vez terminamos las entregas de turno, todos tenemos algo que hacer. Quiere decir que en el reloj antiguo postural de cada 2 horas, a las 8 de la mañana, todos estábamos comenzando. No había nadie desocupado ni nadie sincronizado iniciando las labores iniciándolas, aplicando las barreras para la prevención.
y no restringir en los cambios posturales las áreas anatómicas con tejidos lesionados. Siempre nos enseñaban a rotar al paciente en el reloj del cambio postural, pero nadie nos dijo, ojo, que el paciente no puede descansar sobre aquellos tejidos ya lesionados. Otro desperdicio que encontramos y que no lo dejé aquí plasmado, pero que también es muy importante, es el uso indiscriminado del pañal, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, y la literatura nos ha demostrado y nos ha enseñado lo que genera, el daño que genera al microclima de la colita de los pacientes este uso indiscriminado. Otro desperdicio que también es importante y que no tiene y que tiene mucho peso también, y lo aprendimos con la filosofía Lean, es que el lenguaje tiene mucha importancia. Como dicen las mamás y los abuelos, las palabras tienen poder. Así que le dimos la orden al jefe Julián, que era nuestro gestor del cuidado de la piel. A partir de hoy te dejas de llamar el profesional de clínica de heridas y vas a ser el profesional de gestión para el cuidado de la piel. Bien. Y fíjense ustedes, lo que ven en pantalla es el resultado de la pasión y el amor por el cuidado de los pacientes. Esta, que era nosotros estábamos proponiéndonos los tres jefes, el coordinador de UCI, el gestor del cuidado de la piel y yo en cabeza del departamento de enfermería, iniciar con el formato donde nosotros íbamos a traducir y a plasmar la información del estado del arte que recibíamos para empezar a tomar las decisiones. Y es cuando nuestra auxiliar administrativa y en su momento nuestra aprendicena, que hoy en día trabaja con nosotros, nos dice, jefe, déjanos y nosotros te hacemos esa tarjeta. Nosotros te vamos a entregar ese formato. Y en menos de 72 horas, estas niñas adecúan los planos arquitectónicos de cada servicio, le agregan 2 casillas a cada habitación y nos dicen, te vamos a dejar 2 casillas por si el paciente egresa, por si el paciente fallece, por si hay algún cambio en el riesgo. 2 niñas administrativas que no tienen nada que ver con enfermería, pero que les apasiona el cuidado de los pacientes. Y nos entregan este primer formato que para nosotros era nuestra tarjeta de producción. Este es el resultado final. Cada servicio tiene su mapa y decidimos en nuestro primer acercamiento con el personal, cuando le socializamos el mapa, acuérdense que esto nació con lesiones en piel y estábamos enfocados en lesión de piel, pero son este personal asistencial quien nos dice, jefe, déjanos pintar en el mapa también los pacientes de alto riesgo de caída y los pacientes con delirio. Y es así como generamos estas 3 convenciones, dando prioridad a estos 3 problemas en el cuidado de la atención de enfermería. Tratamos de usar los mismos colores de los stickers que alertan en los indicadores de cabecera los riesgos. Entonces dejamos el azul para lesiones por dependencia, el delirium y el naranja lo dejamos para el alto riesgo de caída. Y necesitábamos y estábamos obligados a quitar esa percepción de complejidad y volverlo o trabajarlo sobre una estructura basada en la evidencia. Y con esto me refiero a que si tú entras a la UCI, es una UCI plena como nosotros y tiene 30 camas y es una UCI compleja, y tú le preguntas a los profesionales cómo están los pacientes, todos malitos, todos críticos. Si vas a algún servicio, ¿cómo está el trabajo? Pesado. Entonces, para salir de esa percepción, decidimos que el peso de esta priorización fueran nuestras escalas de riesgo. Así que decidimos que esta parte, esta tablita que ustedes ven aquí en pantalla, es la parte infero-posterior de nuestro mapa, del formato de nuestra tarjeta de inicio, y decidimos que debíamos tener en cuenta la escala TISH 28, que nos habla de la escala de criticidad de los pacientes de cuidado intensivo, la escala Bartel, que es nuestra escala funcional de dependencia, la escala MORS, que la usamos aquí en la institución para determinar el riesgo de caída, la escala BRADE, que es nuestra escala de riesgo de lesiones por dependencia, y finalmente la escala CAM,
para la identificación del delirio, así como la cambio sí en unidades de cuidado intensivo. En un segundo acercamiento, el personal nos decía, jefe, ¿qué pasa si nosotros planificamos el personal, lo redistribuimos, nos reagrupamos y sucede alguna eventualidad? ¿Como cuál? Un ingreso de paciente a UCI, una necesidad de reanimación, un paro cardiorrespiratorio en un servicio. Así que decidimos que a cada escala le íbamos a agrupar los pacientes en una repriorización. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes, por ejemplo, en la escala TIS 28, pacientes a los que sí o sí les debíamos cumplir las barreras en caso de que alguna eventualidad nos descontrolara esa primera organización. En el TIS 28, los pacientes con TIS alto que ya tuvieran lesiones en piel. Por ejemplo, la escala MORS, pacientes con riesgo alto de caída, que estuvieran solitos sin un acompañante, que fueran los más ancianos, los mayores de 75 años, o que incluso tuviesen alto riesgo que estuvieran anticoagulados. Es decir, este era como nuestro plan B en caso de que el primer plan A nos llegara a fallar. En la parte superior del formato, superior y posterior del mapa, están un cuadro para identificar el personal que nos acompaña en cada jornada. Y le solicitamos, aquí partió, digamos, lo más importante de todo este trabajo, le dijimos al personal, cuando termines de recibir el turno y ya recolectes toda tu información y adicional, hemos valorado la piel del paciente de alto riesgo de lesión, ven y grafica el problema en el mapa. Y con esta gráfica, esto es solo un ejemplo, vamos a empezar a tomar decisiones. Este es un mapa que lo simulamos aquí como si ya lo hubiéramos graficado. Estamos volviendo el problema visual para todo el equipo, ya no es el problema individual. Ahora es el arte, el estado del arte que vamos a manejar como equipo. Fíjense que el mapa a veces nos permitía concentrar y saber, hacer visible dónde estaban los pacientes que mayor tiempo y esfuerzo requerían del personal de enfermería, sin que esto quisiera decir que vamos a descuidar a los demás pacientes o que los pacientes siempre nos van a quedar reagrupados. Y vamos a empezar a tomar decisiones. Es posible reagrupar el grupo, reagrupar el personal, como por ejemplo lo podíamos hacer en la unidad de cuidado intensiva, volviendo al trazo inicial que Jonathan nos hizo en el papel. Podíamos haber dejado 2 auxiliares o reasignado 2 auxiliares con esos pacientes, con esos 4 pacientes críticamente enfermos y perfectamente asignar un auxiliar con 5 o 6 pacientes menos críticos o incluso de cuidado intermedio en espera del descalonamiento. Entonces, era aquí o es aquí donde actualmente tomamos las decisiones. ¿Podemos reasignar el personal? No. No siempre podemos eliminar la relación secuencial porque tenemos pisos de 17 pacientes, 2 auxiliares, un profesional, pues como los reagrupo, no los puedo regrupar, pero entonces vamos a hacer los acuerdos de servicio. Una vez cuando tú recibes tu mapa acá, el personal puede decir, listo, yo me comprometo contigo a las 9 de la mañana, vas a estar tú ayudándome, ya debo estar yo libre aquí, ayudándote a ti a hacer tus cambios de posición. A las 11 de la mañana yo voy a ayudarte a hacer tus cambios de posición y vamos a empezar a mirar cómo adelantamos tareas para estar libres y pendientes de los cambios de posición. Y siempre lo he dicho, el personal supera las expectativas y encontramos muchos mapitas donde los jefes hacen notas que les permiten alertarse, incluso repriorizar a los pacientes. Ellos hacen notas como qué paciente de alto riesgo ya tiene su piel sana, tiene lesión, ya está lesionado, el paciente de alto riesgo de caída que está anticoagulado, que tiene acompañamiento, que no, y desde el inicio pueden trabajar sobre esta información y tomar estas decisiones. Y bueno, aquí lo que nos llevó en esta gran oportunidad al Foro 33 de la Organización de Excelencia en Salud, los resultados.
Por fin, en el 2023 y manteniéndonos en el 2024, logramos que nuestras gráficas dejaran de ser una sierra. Logramos esa mejora. Y aquí hay un mensaje muy especial y muy cariñoso que les quiero decir, y es que sus indicadores deben reflejar la realidad de sus servicios. Si no es así, no vamos a poder mejorar. Nosotros sabíamos que teníamos un problema, una tasa de 1,8 es algo que no deberíamos permitirnos, pero que nos estaba sucediendo, pero que con muchas intervenciones y sumando fuerzas, en ese momento tenemos una tasa en el tercer trimestre del 2024 con 36 y nos hemos mantenido. Tenemos aproximadamente días estancias de 4.400 para que podamos relacionar un poco mejor el problema. Y otros resultados, pues aquí los tenemos. Los resultados no han sido sino positivos para quienes están pensando, pero se demoran mucho revisando la piel, pero ¿cuánto tiempo le invierten a eso? Realmente la capacidad de adaptación y resiliencia de los trabajadores es impresionante. Como lo dice aquí, el primer resultado, si bien no logramos siempre no se logra erradicar la asignación secuencial, tampoco es nuestra regla de oro. Y indiscutiblemente el mapa graficado permite lograr que todo el equipo se comprometa, identifique el problema, aporte e intervenga el cuidado de los pacientes priorizados, es decir, nuestros acuerdos de servicio. La responsabilidad del resultado del cuidado ya no es de los 4 auxiliares. De esos 4 auxiliares allá del dibujo de Jonathan, cuando nos dimos cuenta, el círculo se abrió y tocó al departamento de enfermería. Esta responsabilidad es de todos. Y allá en el servicio, la responsabilidad, el resultado de sus pacientes es del total del equipo de enfermería que presta la atención. Logramos más sincronía y equidad en los grupos de trabajo. El mapa ha trascendido como insumo para otras decisiones administrativas y asistenciales, como por ejemplo el número equitativo de baños en cama, la asignación del personal de apoyo, la infraestructura de la clínica varía mucho, entonces tenemos pisos de 45 pacientes, pisos de 17 pacientes, entonces generalmente desde las coordinaciones decíamos, tenemos un apoyo, estamos pagando turnos adicionales, bueno, enviémoslo al piso más grande. Hoy en día sabemos que debemos mirar los mapas antes de asignar el apoyo. De hecho, Tania, que es nuestra nueva profesional de gestión del cuidado de la piel, ella me dice, jefe, si puedes ayudarme con turnos adicionales en el sexto piso, porque tenemos muchos pacientes en cama, te lo agradezco y entonces lo hacemos. Y también, por ejemplo, para la asignación de camas. Hace mucho no nos sucede, pero ya hoy en día a través de los mapas podemos decir la referencia. Cuando vayas a descalonar la atención de los pisos, vayas a egresar pacientes desde UCI, no me los envíes al sexto piso porque ya tengo allá bastante paciente que demanda mucho tiempo y esfuerzo del personal de enfermería. Y finalmente, el proceso disciplinario. No le tengan miedo al proceso disciplinario. Es cierto que todos no aprendemos de la misma manera, en el mismo tiempo y de la misma forma, pero eso tiene solución. La dificultad la tenemos cuando no hay el mismo compromiso. Y un análisis causal limpio, transparente, objetivo, no debe darnos miedo al proceso disciplinario cuando así eh, se requiera. Finalmente, quiero compartirles este tablero postural que fue otro cambio radical de esta tecnología y que se los dejo a ustedes por solicitud de muchos de los que nos acompañaron en el foro. Fíjense que nuestro tablero postural inicia en las horas impares con las entregas de turno. Es un tablero con imanes. El imán grande, el primero, nos reseña el riesgo en esta área y debajo de cada riesgo le recortamos al personal las principales actividades de mejora, a las barreras de prevención. El segundo imán va en la columna de restricción postural, donde ya hay lesiones, y los 3 imanes pequeños son los imanes de reseña de lesiones que van en la parte de abajo y que le permite a todo el equipo conocer cómo está el estado de la piel. Finalmente, además de agradecerles el tiempo y el espacio, quiero dejarles este mensaje y apliquen una fórmula que
es muy exitosa. Sumen la importancia de la responsabilidad y el respeto que los pacientes merecen con el valor invaluable y el potencial del personal de las organizaciones y se van a sorprender de los resultados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina. En este momento en el chat no tenemos ninguna pregunta, solo felicitaciones para ti y para tu equipo de trabajo. Entonces, muchas gracias por haber participado en este espacio, por compartirnos esta experiencia sobre la optimización del talento humano en enfermería en los diferentes servicios hospitalarios de la institución. Sabemos que están basados en la prioridad de los riesgos de los pacientes que ustedes manejan y esto pues ha permitido disminuir esta tasa de eventos por lesiones por presión. Sabemos que con cada uno de estos esfuerzos que ustedes están realizando, pues cada vez se presentarán menos eventos y cada día los equipos comprenderán más que estos resultados pues son responsabilidad y trabajo de todos. Entonces, muchas gracias. En este momento agradecemos, damos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Luis Carlos, a Laura y a Carolina por brindarnos este espacio en el cual pudimos conocer más de cerca las experiencias exitosas que han desarrollado en sus instituciones y les queremos decir que es un placer para la OES y para todos los invitados a esta sesión haber contado con su grata participación. En este momento hemos llegado entonces al final de nuestra cuarta sesión de martes de webinars OES. Agradecemos a todos los invitados que han estado presentes en estas sesiones y los invitamos a que sigan participando en la próxima y última sesión en donde continuaremos compartiendo experiencias inspiradoras y prácticas que marcan la diferencia en la atención en salud. Nos vemos entonces el próximo martes 29 de octubre a las 4 de la tarde. Muchas gracias, hasta pronto y que estén muy bien.